Hola. Hola a todos, qué bueno que se conectan ahí, vamos conectándonos apenas. Faltan 5 minutos para que den las 7 de la tarde en el este de los Estados Unidos. Pero ya estamos listos para nuestra transmisión en vivo del día de hoy. Sí. Hoy vamos a hablar acerca de los 4 jinetes del Apocalipsis. Vamos a estar hablando de comenzando, ¿verdad? A hablar de los sellos. De los sellos. Cada vez se pone más intensa este estudio. Mira, ahora sí me está apareciendo quién va entrando. Sí, saludos a todos ahí los que Melanie, van conectándose. Abdunel, Jesse, Dios les bendiga. Saludos, Irving. Saludos, Aide, Dios te bendiga. Que ya te quiere el celular, ya mi esposa el celular la quiere. No sé qué le pasa a mi teléfono, la verdad. Se ha vuelto un poquito loco. Pero bueno, ya estamos listos. Hoy empezamos uno de los temas más controversiales de Apocalipsis y más conocidos. Sí, Dios te bendiga, Daniela, Isra, mi suegro, saludos, Dios les bendiga. Sí. Es bueno tenerlos aquí tan pronto. Sí, si pueden compartan este video. Quiero hacerles saber que a mis espaldas ya tenemos nuestro árbol de Navidad. Este año el viejo gordo Sí, va a llegar. Debe de llegar porque ya puse mi árbol el año pasado. Se me escapó, pero ya este año ya lo puse, así que si no llega ese señor... Quiero hacerle así. Porque me tapa la vista. No, no es cierto. Ahí me voy a poner todo el en vivo para que de a tiro sí la tape, ¿verdad? No, pero... No, Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Ay, pues empecemos. ¿O si hablábamos, si en los en vivos pasados de Caminando Juntos decíamos que se armaban los debates, en este se armó más el debate desde el versículo 2, porque hoy vamos a ver Apocalipsis capítulo 6 del 1 al 8. Y en el versículo 2 ya estábamos así con nuestras posturas. Medio caliente el asunto. Sí, si ven de pronto despeinada mi esposa, es el día. Es natural, es natural. Mis greñas son naturales. Sí, pero... Saludos, mami. Dios esperamos les bendiga. que se estén encontrando bien. Acuérdense ahí denle compartir para que otros no anden hablando mentiras o herejías sobre estos 4 jinetes del Apocalipsis, porque creo yo son los versículos más usados de Apocalipsis. Mucha gente que no es cristiana nombra a los 4 jinetes del Apocalipsis para darles una interpretación muy humana y muy terrorífica, ¿no? Y como que todo está perdido, ¿no? Y como, tipo así. Pero no es así. No es así, ¿cierto o no? Ajá. Vamos a estar estudiando estos sellos que son los 4 jinetes del Apocalipsis. No se atemoricen, no se preocupen. Puede dormir tranquilo cada uno de ustedes esta noche. Si ve a un jinete pasar por ahí, a lo mejor en la caballería se le salió, pero no cree que son los 4 jinetes todavía. Pero vamos empezando. Ya son las... no sé qué horas son. Sí. 1 minuto. Ya nos arrancamos. Les recomendamos, por favor, si empezó a ver el en vivo y tiene la posibilidad de terminarlo, termine de ver el en vivo. Hablo ahorita también para los que van a ver la repetición, terminen de verlo porque vamos a rifar una casa. No sé qué. No, sí. Casi me trago el té y lo escupo ahí mismo. No, sino que... ¿Qué cosas se me ocurren? Vamos a hablar de posturas, vamos a hablar de algunas posturas. Y si se queda en la mitad de una postura, va a creer que esa es la postura correcta. Entonces, tengan el cuidado. Ahí se conectó la hermana Yadira. Dios le bendiga, hermana, nuestras condolencias. Sabemos que la semana pasada Miguel perdió a su padre. Su padre ya partió a la morada eterna, pero los llevamos en nuestras oraciones. Entonces, ánimo, que el Señor dé toda fortaleza y todo consuelo. Es nuestro Dios de toda consolación. Un fuerte abrazo. Bueno, arrancamos.
¿qué tienes que decirme de Apocalipsis 6? Ilústrenos, bella dama. Empezamos. Se arma el reino. Nada, es broma. Estos primeros 4 sellos que vamos a estar viendo el día de hoy son llamados los 4 jinetes del Apocalipsis, porque hasta ahí nos habla nada más. Son 4 sellos, 4 jinetes, y a partir del 5.º sello cambia este esquema profético un poquito, que lo vamos a ver la semana que entra. Para el autor que yo estuve leyendo, representan probablemente las fuerzas de Dios que intervienen en el juicio a lo largo de la historia. Y estamos hablando a lo largo de la historia, es todo el tiempo que tiene el planeta Tierra viviendo, ¿no? ¿O es a partir del Señor Jesucristo? Pues yo digo que pueden tomarse en ambas cosas. En ambos Sí, términos. pero lo que yo voy a comentar ahorita. Ok, bueno. También estos caballos, estos jinetes del Apocalipsis hacen referencia a Zacarías capítulo 1 versículos del 8 al 17. Zacarías los habla. Dios le bendiga, hermana María Cervantes. Saludos. Gracias por estar aquí conectados. En Zacarías aparecen varios caballos y aparecen casi los mismos colores, que son rojos, castaños, blancos, negros y tordos. Sin embargo, estos caballos son enviados para inspeccionar la tierra, y los caballos del Apocalipsis son enviados para hacer juicio. Uh-huh. Entonces, hace referencia a Juan, podemos tomar que hace referencia a Zacarías, pero no son los mismos caballos. No es el mismo propósito o el mismo fin de los caballos. En Apocalipsis, el color del caballo corresponde a su significado. El blanco, que es conquista; el rojo, el derramamiento de la sangre; el negro, que es escasez; y el amarillo o pálido, algunas traducciones lo traducen como pálido, que es la muerte. Y para terminar yo mi parte de la introducción, 6 de estos sellos que habla el capítulo 6 y el capítulo 8, creo que es de Apocalipsis, uh-huh, son también juicios que Jesús habla en su sermón escatológico en los evangelios. Sí. Y Jesús habla de terremotos, hambre, guerra, peste, muerte, pero el Señor Jesús dice, solo será principio de dolores, aún no es el fin. Sí, y podemos ver en Mateo capítulo 24 que hace un momento comentaba yo con mi papá y me decía, Mateo 24 parece ser un pequeño apocalipsis, o sea, porque da un preámbulo de todo lo que ocurrirá. Ahora, el sellar, tenemos que entender que, recapitulando del en vivo pasado, es cerrar. Ajá. Entonces el Cordero, o sea, Cristo, empieza a abrir los sellos. Y dice el que yo leía, dice, el Cordero permite que la historia se despliegue, o sea, permite que la historia se abra y se vea lo que ocurrirá después. Pero lo que muestra es que la humanidad da a relucir sus males. O sea, y es cierto, si nosotros vemos detenidamente estos versículos del capítulo 6 y en el capítulo 8, es la muestra de todo lo que adolece el mundo. De todo lo que sufre el mundo. De manera que pueden verse todas las cuestiones abiertamente. O sea, se ve claramente la situación mala del corazón humano. Porque tenemos que tener en cuenta, debido a la caída de Génesis, de Adán y Eva, todo esto se abrió para que llegara a ocurrir. Uh-huh. Entonces, por eso dice, abre el panorama para dar a relucir los males de la humanidad y que brotan del pecado original. Ahora, en el versículo 1 vemos que el Cordero rompió el primero de los 7 sellos. Uh-huh. Recordemos. Mira, yo veo varios conectados. Ya diles que no es cierto que no vamos a arribar casa. Era una broma, se los prometo. Pero qué bueno que nos sigue. Tenemos que recordar, en medio de estos sellos, si leemos estos sellos, nada más lo que ocurre sin ver al Cordero, que es el que abre los sellos, entonces vamos a ver todo fatalistamente. Ajá.
y vamos a ver todo como ya no tenemos solución, ya nos vamos a morir y que todo. Entonces podemos caer en pánico. Es por eso que comienza Juan a narrar la apertura, el romper esos sellos al Cordero como el que abre, el que tiene la autoridad de abrir estos sellos para que vayan ocurriendo. Y cuando se rompe, cuando el Cordero rompe el primer sello, aparece un caballo blanco. Y quiero que tú nos des las posturas que leíste, porque están bien herejes. Porque fueron las que causaron así como que de pronto yo decía, ay, no, tengo que evangelizarla primero para luego... Ay. Y si se fijan, siempre soy yo la de las herejías, No, no, pero eso le pasa. Dejen y digo. Esta semana tenemos los libros que estamos utilizando, dado que no tenemos mucha... biblioteca física, gracias a mi papá que nos manda y manda libros digitales. El libro que ella estaba utilizando lo imprimíamos cada fin de semana más o menos, imprimíamos unos capítulos del libro y esta semana no pudimos imprimirlos. Entonces ella agarró la tablet y se puso a leer el libro que yo estaba siguiendo. Y entonces... No es necesario dar tantas explicaciones. Y solo por eso intercambiamos libros. Y por eso se reburujó. No se reburujó, pero habla de estos puntos. Entonces quiere decir que el libro que él estaba leyendo es un libro hereje. No, es broma. Estas son solo posturas. Acuérdense, son solo posturas acerca de la interpretación que nos da Apocalipsis, pero necesitamos estudiarlo a profundidad. Tú no puedes ver estos videos y leer Apocalipsis y decir, ya entendí. No, necesitas seguirlo estudiando para poder entender el mensaje de Apocalipsis. Bueno, en el versículo 2 vemos que aparece un caballo blanco con un jinete y este jinete trae un arco y le es dada una corona o una areola, como de victoria, como símbolo de victoria. La interpretación de este jinete es extremadamente confusa. Extremadamente rusa. Tranquilo. Perdón. Es muy confusa para muchos autores, para muchos intérpretes de la Intérprete se dice. Amor, ya, okay, por favor. La interpretación más lejana a nosotros en el tiempo o en la historia es de Irineo, que identifica al jinete con Cristo y al caballo blanco con el Evangelio. Y se basa también en Apocalipsis 19:11, que habla acerca de un jinete blanco victorioso que trae en su muslo sellado Rey de Reyes y Señor de Señores. Y otra postura, no estoy diciendo que esta es certera, ojo, no estoy diciendo que esto que leí quiere decir que eso es la correcta. Otra postura habla acerca de que este jinete y este caballo blanco es el Evangelio, representan el Evangelio. Porque la proclamación universal del Evangelio parece preceder, o sea, se empieza a proclamar, se empieza a predicar el Evangelio y después de que comience el Evangelio vienen a suceder en la historia determinadas catástrofes a nivel mundial, pero estamos hablando del mundo conocido de ese momento que era el Imperio Romano y las ciudades que trataba de conquistar, ¿no? Y empiezan a suceder todas estas catástrofes históricas como guerras, conquistas, guerras civiles dentro del Imperio Romano y vamos a hablar más de historia un poquito más adelante. Ahora, yo estaba como un poquito más a favor de esta postura estaba de que representaba el Evangelio. Estaba mi esposa, me puse a orar por ella. Espérate. No sé qué tiene el té. Sí, no sé qué le puse el té, pero bueno. Joshua hacía una pregunta. ¿El Evangelio tiene poder por sí mismo o se le ha dado la autoridad al Evangelio? ¿Y cuál fue la respuesta? No me acuerdo. Pues la respuesta es de que el Evangelio tiene poder porque, por sí mismo. Porque proviene de Dios. O sea, no es de que el Evangelio surgió y ya luego Dios dijo, no, pues vamos a darle poder, entonces se le dio. No.
Y en cambio a este jinete sí se le dio, tenemos que tener en cuenta que a los 4 jinetes del Apocalipsis, en los 4 primeros sellos, se les da autoridad. O sea, no es de que ellos tengan la autoridad por sus pistolas, ¿no? O por lo que ellos son, sino que se les da esa permiso, ¿no? Como que dice, voy a explicarlo. El que yo leía dice, se le dio un pasivo divino. En el griego es como que no tenían ellos la autoridad y se les dio O sea, no es que ellos por el vayan Señor, y ¿no? tomen. Claro Por que sí no mismos. existe la palabra pasivo divino, ¿no? No, pero sí existe el en la pasivo. gramática el pasivo. O sea, no es que ellos hagan la acción de tomar autoridad, Ujú. sino que ellos están recibiendo. O sea, no están haciendo nada, solamente están recibiendo aquello que se les está otorgando. Ahora, hay, lee a Irra. El Señor de los Anillos, ese es escatológico. y porque no entiendo el comentario de Aide que dice que existe un multiverso. No entendí, perdón, mi ignorancia. No sé si el Señor de los Anillos es escatológico, habría que estudiarlo técnicamente. No le des vuelo. Que ahí los tiene. Ya sé, ahí tengo las películas. Entonces, hablábamos de este pasivo, ¿no? No es de que ellos tengan autoridad, sino que le es delegada la autoridad. Pareciera que este jinete viene a engañar, porque yéndonos al mensaje que da el Señor en Mateo 24, habla, vendrán falsos cristos. Entonces, antes de entrar en esa parte, yo quiero poner los argumentos en contra de que representa al Señor Jesús. Uno de ellos, bueno, estos argumentos nos lleva a comparar el jinete del que habla Apocalipsis capítulo 19 y este jinete del capítulo 6. El del 6 lleva solamente una corona o una areola de victoria, de supuestamente victoria o de vencer, ¿no? Y empuña un arco. En el jinete del capítulo 19 se le ha coronado con muchas coronas y va armado con una espada aguda que sale de su boca. Ya eso es una gran diferencia entre un jinete y el otro. El contexto del capítulo 6, del jinete blanco del capítulo 6, es un contexto de conquista. Él va a conquistar y sale victorioso. Y el del 19, no va a conquistar porque ya conquistó. Recibe la retribución de todo su trabajo y le es entregado, decíamos ahorita, muchas coronas. El de capítulo 6, el jinete del capítulo 6 genera mucha confusión porque vemos en el versículo 1 al Cordero, que es Cristo, abriendo los sellos, y en el versículo 2 lo vemos saliendo en el jinete. Entonces, ¿cómo está abriendo los sellos y al mismo tiempo está saliendo? Eso genera un poquito de confusión, por lo cual no puede ser el Señor Jesucristo, aunque entendemos que Él es omnisciente y omnipresente, o sea, Él puede estar aquí y allá al mismo tiempo y no hay ningún problema, lo entendemos por default, pero en el sentido en el que va hablando Apocalipsis no puede, porque es un símbolo. ¿Sí me explico? O sea, Él está representado en el Cordero y a la vez allá, pues no. Y también la parte que tú hablabas de que se le concedió. Y esta parte se le concede, este permiso divino se le da únicamente a los poderes malignos para que lleven a cabo su tarea. Por ejemplo, en el libro de Job, cuando Satanás va y se presenta delante del Señor y le dice, ¿no has visto que él es muy fiel? Pero pues es fiel porque tiene todo lo que él quiere, porque tiene salud, tiene familia, esto y lo otro. Y el Señor le da la autoridad de ir a afectar a Job, pero le dice no toque su cuerpo. Y entonces se le limita, pero va. Y se refiere más o menos al mismo término que se usa para darle permiso a los poderes malignos. Sí, por eso dice aquí mi papá, dice, Cristo tiene toda autoridad según Mateo 28. A Cristo ningún ser angelical le da órdenes. Esa y es es la cierto otra. porque es un ser angelical el que le dice, ve, y le da la autoridad y le pone la corona. Ahora, ya para terminar con mi parte, el contexto del
del caballo del capítulo 6 es un espíritu de conquista y militarismo. Cuando habla del arco, hablamos de poder militar, de un poder de conquista, de un poder político. Dios le dijo a Oseas que quebrara el arco de Jezreel, dando a entender que ya no iba a haber más autoridad, no iba a haber más dominio político. Entonces, este caballo, o pues sí, este primer caballo nos está, o lo podemos interpretar un poco como de una invasión extranjera. Algunos intérpretes y algunos teólogos tranquilos. No, yo estoy escuchando tus Dicen, herejías. dicen que o lo relacionan con una conquista extranjera porque hablan acerca de los persas, creo, no, la verdad no me acuerdo de ese dato y no lo apunté. Que ellos tenían arcos como su símbolo de guerra. Y algunos lo relacionan con ellos porque iban a venir a conquistar el Imperio Romano y a derrocar lo que el Imperio Romano había estado formando durante tanto tiempo. Pero que quedamos al último que son los falsos Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo único que tienen de similitud este jinete del primer sello con el jinete del Apocalipsis capítulo 19, que ya ese es identificado como Cristo claramente, nada más es el caballo blanco. Todo lo demás no tiene nada de similitud. No tiene nada de sí es Cristo este. Porque aún los jinetes son diferentes. El del capítulo 19 tiene un sello, por así decirlo, o sea, una marca en su muslo que dice que él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y el otro no tiene nada. Entonces, por eso tomamos que este jinete habla sobre los falsos cristos. Ahora, yo tengo una pregunta que yo dije, la voy a hacer hasta el último del cuarto sello. Hasta el cuarto sello. Y me dan ganas de soltarlo ahorita, pero me voy a mantener. Así que si quieres escuchar la pregunta, espérate. Nomás nos pica, nomás nos deja picados. Entonces, yo lo tomo como son falsos cristos. ¿Por qué? Porque si tomamos la similitud de Mateo 24, el sermón apocalíptico de Jesús, lo primero que nombra, vendrán falsos cristos. Y el segundo también concuerda con el segundo sello. Entonces, tiene mucha relación. Y tenemos que tener en cuenta, hay muchos que se han levantado como Cristos. Aún en los tiempos que escribe Juan, el mismo emperador se quería denominar como Dios y Señor. El hecho de que le dieran el título Señor era, tú eres Dios. Entonces, era un falso Cristo. En estos tiempos han surgido muchísimos falsos cristos y el Señor Jesús dice, tengan mucho cuidado, porque a muchos intentarán engañar y muchos han sido engañados. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra, ¿no? Entonces, eso se debe tener mucho en cuenta. Yo leía también que el jinete de Apocalipsis, de capítulo 6, versículo 2, dice, tiene el arco, pero no tiene las flechas. Entonces, ya ahí, pues, ¿a qué vas a la guerra sin flechas, no? Pero esa era una interpretación. ¿Te parece si pasamos al segundo sello? Sí, claro que sí. Si no hay preguntas, ¿hay preguntas? Favor, escriban chismes, las preguntas, comentarios. Para hacerlas más arriba si es necesario, si no podemos contestarlas, pero escriban por favor sus preguntas. Bueno, si tienen la pregunta ahí le escriben y intentaremos responderlas si sale. El segundo, se rompe el segundo sello y aparece otro caballo, pero este caballo es de color bermejo, color rojo. Hay otros que dicen color rojo fuego. Y el jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra. Ahora, el mundo en el que vivimos vive en constantes guerras. Para tomar dominio y ser como los que mandan, tienen que hacer invasiones constantemente. Aún en estos tiempos. Yo leía una noticia de un profesor del conservatorio. Ellos son armenios. Y dice que ahorita otra vez los turcos quieren destruir a los armenios. Y yo digo, vivimos en el 2020 y nos seguimos comportando de la misma manera. Entonces,
yo sí veo mucha relación en que es la naturaleza pecaminosa la que ya en ese momento el Señor quita los sellos, rompe los sellos y dice, vean la miseria en la que viven, ¿no? Dense cuenta del Ahora, pecado. la espada es signo de guerra civil y asesinato para estos tiempos. Lo que tú comentabas en la introducción, o sea, una guerra civil y el asesinato. Estaba leyendo lo que dice Jesse, que dice, yo pensaba que era el anticristo. Sí, muchos ahí entran en esa cuestión de, y es el anticristo, pero el anticristo lo vemos capítulos más adelante como la bestia. Ajá. Estos son, como que esto ven aumento, y si das de cuenta que son falsos cristos y más aparecen en falsos cristos, también tenemos que entender que pueden ser falsas religiones. Y de tal manera que muchos empiezan a dejar la fe. Y esto va en aumento hasta que llega, ahora sí, el anticristo. Estos son como unas antesala para que aparezca el hombre de maldad, ¿no? Uh-huh. Espero se haya quedado claro. El hecho de quitar la paz, la expresión en griego es una pérdida absoluta de la compasión hacia el prójimo. Es por eso que yo digo, pareciera que estamos viviendo o ya la puertita de lo que va a ocurrir, o podríamos decir que ya estamos, porque el prójimo, la compasión de uno hacia otro, ya la vemos, que no hay compasión, no nos importa ni el vecino. De hecho, una de los propósitos de la agenda globalista se le llama así a las personas que tienen toda la intención de gobernar el mundo en su totalidad. Uno de los propósitos es que el ser humano o que nosotros como personas rompamos ese lazo de compasión que tenemos al ver al otro sufriendo. De tal manera de que si ves un cuerpo o a alguien muriéndose de hambre, ya no sientas nada y no hagas nada. Ya a ese insensibles, punto ¿no? quieren llegar a que la persona no piense por el otro, no tenga compasión, para que no se unan y no vean por el bienestar general de una población o de una comunidad. Ese quitar la paz también es un descontrol total entre los seres humanos que se masacran unos a otros. Lo vemos. Cuando hablábamos guerra civil, ¿qué es lo que platicábamos, no? O sea, ya dentro de los gobiernos, la gente se levanta como para decir, no quiero este gobierno, quiero echarlo abajo porque no... Y ya es una guerra, no de que un gobierno venga y nos invada, sino ya una guerra entre nosotros mismos. Sí, de hecho, el autor que yo estaba leyendo dice que si el primer sello llegase a significar una conquista del extranjero hacia adentro, este segundo sello, es una guerra civil, o sea, una guerra de adentro hacia afuera, una guerra de pelea entre los mismos miembros de una nación o de una comunidad hacia afuera. Saludos a Jutsi, un amigo de la infancia. Y en el tiempo de Juan, esto era muy común. Esto era extremadamente común, o sea, las guerras internas era lo que se veía del diario. Tanto así que en el 68 y 69 después de Cristo, Roma había sido gobernada por 4 emperadores distintos. O sea, en un año... Cambiaban más rápido de emperador que de calcetines. 4 emperadores distintos gobernaron Roma. Y antes de que Cristo naciera, del 67 al 37, murieron más de 100,000 insurgentes, personas revolucionarias que querían quitarse el gobierno que tenían encima. Y murieron más de 100,000 personas en esos levantamientos. Entonces era algo muy común. Y dice el autor, la anarquía y las matanzas son los precursores del tiempo del fin. La anarquía es aquello que sucede cuando una persona se rebela en contra de la autoridad y no quiere tener una autoridad sobre sí, quiere ser su propia autoridad. Esa es la anarquía. Y desgraciadamente estamos viendo hoy en día muchas personas que quieren la anarquía, quieren no tener un gobierno. No están conformes con el gobierno que tenemos, no están conformes con las políticas que presentan, no están conformes con nada. El detalle está en que nada los puede gobernar a ese tipo de personas, por lo tanto no van a ser dóciles al presentar otro tipo de gobierno. Y es que eso es lo que se está viendo en los gobiernos, ¿no? O sea, este presidente va a ser mejor que el otro y así siempre se nos propone
que el presidente actual o el que se elija nuevo va a ser mejor que el pasado. Y nos damos cuenta que no. ¿Por qué? Porque el hombre sin Dios, o sea, comete atrocidad. Si teniendo a Dios de pronto se nos va la mano, se nos va el pie, ¿no? Entonces ahora sin Dios somos peores. Y es por eso que todo va a apuntar, por eso no se pierdan los siguientes capítulos hasta que lleguemos al final de Apocalipsis, porque hacia eso nos dirigimos. Saludos, Lore, saludos hasta Satebo, Dios les bendiga. Gracias por conectarse. Y luego vemos el caballo negro, versículos 5 y 6. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y miré, y aquí un caballo negro. Dice uno de los escritores que leí, dice, no solamente es negro, sino es color luto. De duelo. Signo también de hambre. Y vemos que en esa cuestión, el jinete llevaba una balanza en la mano. Y luego ocurre algo, dice versículo 6, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes. Tenemos que tener en cuenta y no olvidar, lo vamos a estar repitiendo cada rato en Apocalipsis. En medio de la situación difícil que se vive, el Señor sigue gobernando el universo. O sea, el Señor tiene el control total y absoluto en el universo. No hay nada que se le salga de las manos. ¿Por qué? Porque a pesar del hambre que narra en estos versículos, es el Señor el que da la autoridad. El Señor está en control. Dios está en control de todas las cosas que vamos a vivir, que han vivido, que hemos estado viviendo. El Señor está en control. Ahora, también nos habla, y esta voz habla acerca del precio, acerca de lo que va a costar el trigo y la cebada, en este caso, que sería un denario por 2 libras. Y es que trigo y cebada es alimentos básicos. Por 2 libras de trigo, o un denario por 3 libras de cebada, 6 libras de cebada, perdón. ¿Tú tienes el dato de cuánto se podía comprar con un denario en tiempo normal? El denario equivalía al salario de un día de un jornalero. Y en ese salario de un día, lo que nosotros podemos hacer con un salario de un día, podemos comprar comida, quizás ahorrar para pagar los biles, gasolina o algo más. Biles son los recibos. Perdón, sí, los recibos. En el presupuesto que sale aquí en Apocalipsis, equivalía el dinero suficiente, el dinero de un día, equivalía el dinero suficiente para alimentarse a aquella persona. Únicamente. O para comprar el trigo la cebada suficiente para alimentar a 3 personas, pero esta cebada sería de la más baja calidad. Entonces, o podías comprar trigo para alimentarte tú, o podías comprar algo muy económico, extremadamente de baja calidad para alimentar a 3 personas, porque ni siquiera alcanza tu familia, creo yo. Y es que en tiempos normales, sin haber alza de precios, dicen que un denario equivalía a comprar 12 medidas de trigo. O sea, se reduce a más del para 6 personas, ¿no? 90%. Más o menos la medida más o menos para 6 personas. Y ahora nada más para una o para 3, como dices, pero de baja calidad. O sea, sopa maruchan. Y eso es grave porque vemos en estos tiempos, yo tengo una pregunta, ¿vemos en estos tiempos alza de precios? Sí. El otro día platicaba por ahí esta Gloria, y ella me comentaba que había ido a la tienda, a la misma tienda que va siempre para surtir para su negocio, y compró exactamente las mismas porciones que ella tenía pensado comprar, y lo que ella gastaba eran aproximadamente $100, $120, y en esa ocasión fueron más de $200 en un mandado para 15 días, digámoslo así. O sea, le subió en cuestión de 15 días más del doble del precio. Y esas situaciones se están viendo con lo que estamos viviendo hoy en día. O sea, los precios están subiendo y el salario nada más no sube, ¿no? Como veíamos en uno de los devocionales, o no sé si ya lo vieron o lo van a ver. No, creo que no lo han.
No. Listo porque va a ser para la semana que entra, pero ya está listo. Ya voy a spoilear este devocional, ni modo. No, gracias. Dios le dice a Baruch, no busques para ti grandezas, porque todo va a ser destruido. Y el mensaje en ese devocional es el mismo. No debemos de buscar para nosotros riquezas o grandezas o títulos, sino más bien entender que todo lo que tenemos a nuestro alrededor es temporal, es pasajero, se va a acabar, se va a echar a perder, y donde tenemos que realmente hacer tesoros es en el reino de los cielos. Sí. Entonces, es una alza de precios y de pronto dice, pero al trigo, pero no dañes el aceite ni el vino. Tenemos que tener mucho cuidado porque hemos escuchado predicadores que dicen, el vino y el aceite y el vino representan a la iglesia y la iglesia no va a ser tocada. No, de acuerdo al contexto de Apocalipsis, ¿qué representa el vino y el aceite? En realidad no es que represente algo, sino que más bien nos da a entender que las personas pudientes económicamente de dinero, ellos van a seguir teniendo la misma solvencia para alcanzar sus productos, como el vino y el aceite. A ellos no les va a afectar. A ellos no les va a afectar. La otra interpretación que yo leí es que en el caso de que esto fuese a través de una sequía, el olivo y la vid, que es de donde sale el vino, son de raíces profundas que, en diferencia con los cereales como el trigo y la cebada, que necesitan bastante agua constantemente para que crezcan bien, si no se secan, estos no se secan tan fácil. Entonces estos pueden sobrevivir mientras que los otros no. Pero es en el caso de una sequía. No estamos hablando de otro tipo de perjuicio, sino de la sequía. Sí. Y el aceite, como decías, el aceite y el vino eran pertenecientes a la clase pudiente. Entonces, lo que nos habla el tercer sello es alza de precios. El primero es falsos cristos, el segundo guerras civiles, el tercero alza de precios o lo equivalente que sería hambre. No va a haber los recursos suficientes como para alcanzar a conseguir lo que conseguías todos los días para comer, ¿no? Sí, pero recuerde, la voz que sale en medio de los cuatro seres vivientes habla de que Dios tiene el control sobre toda la situación que estaba pasando. Es por eso que tomémonos de la mano del Señor. Sí. Y luego el versículo 7 y 8 habla de un caballo color verde pálido o caballo amarillo, ¿sí? Entonces, en esa cuestión, el jinete que lo montaba se llamaba Muerte y su compañero era la tumba. Hades. El Hades, dice Sí. la Reina Valera. Ajá, ¿cómo dice? Recordemos que vamos de paso por este mundo. Sí, Amén. si no tenemos presente pasajeros. eso, nos vamos a paniquear con Apocalipsis, ¿verdad? Y en el griego, la palabra muerte es thanatos. Por eso tanatología. ¿No? Ay, pues, ¿ya estás aprendiendo algo? Pero espérate lo que viene. Pero también si has visto Avengers, Thanos. Qué rápido que de hecho por eso le pone el nombre a ese personaje, Ajá, ¿no? Porque su propósito era aniquilar a la mitad de la población, ¿no? O algo así. La muerte constante. Bueno, este pequeño personaje, bueno, no es pequeño ni es personaje, este jinete y este caballo se le da la autoridad de afectar 1/4 de la población. 1/4, no se refiere a una zona geográfica, se refiere a la cantidad de personas que serían afectadas a través de este jinete que salía para matar. ¿A través de qué iba a matar? Tenía 4 métodos, o bueno, va a tener 4 métodos. La espada, que representa la guerra, el hambre, que es la sequía, la escasez, el alza de los precios, etcétera, etcétera. Las enfermedades. O epidemias, ¿no? O epidemias, pestes, y las bestias salvajes. Y algo que podemos ver aquí es que es como una cadena de acontecimientos que van sucediendo. O sea, algo que empieza con la guerra, mata muchísima gente,
aniquila todo lo que hay a su alrededor como sustento para las personas, por lo tanto hay hambre. Si hay hambre hay desnutrición y por lo tanto hay enfermedades y la gente se empieza a morir. Y al haber menos población hay más aumento de animales salvajes y estos pues empiezan a atacar a la población cercana a ellos porque recordemos también que no tienen que comer. Entonces, es como una secuencia de acciones que van efecto dominó. en un efecto dominó, exacto. Sí. Entonces, en medio de este cuarto sello, la situación me lleva a hacer la pregunta para la cual he estado esperando todo el en vivo. Muchos dicen que estos sellos comienzan después del rapto de la iglesia. No me la respondas, respondámonoslo cada uno de nosotros. De acuerdo a Apocalipsis, ¿dónde vemos el rapto? Porque hemos visto falsos cristos y lo seguiremos viendo. Guerras, no se diga. O sea, constantemente hay rumores de guerras y naciones, aunque no salgan en las noticias, hay naciones que siguen constantemente en problemas. Hambre. Vivimos en tiempos donde no todos tienen de comer y el hambre es clara en países tercermundistas, más claramente que en países primermundistas, pero abarca toda la población. Pestes. Estamos en el 2020 y tenemos una epidemia, ¿sí? Que no está todavía controlada. Esto, si esto que acabo de decir no lo llevamos a contextos de Mateo 24, el Señor dice, esos son principios de dolores, pero ya va a venir el fin. Para muchos, ellos dicen, es después del rapto. Entonces, imaginémonos. ¿Ya fue el rapto? No. O sea, si el rapto llega con la segunda venida, entonces estamos en ese proceso. O si el rapto llega, como dicen ellos, antes de los sellos, si ahorita está duro, ¿cómo va a estar después? Es por eso que nuestra confianza y nuestra fe debe de estar fundamentada en Cristo. Si tú y yo dejamos de ver al Cordero como el que tiene el control de lo que va a ocurrir, grita y espántate todo lo que quieras. Pero si vemos al Cordero como el victorioso, y a mí me gusta mucho porque Cristo vence la muerte, y el que va montando el cuarto caballo es la muerte. O sea, es alguien que el Señor Jesús ya venció. Pero tú y yo lo podemos vencer al estar firmes en el Señor. Pero en tiempos tan adversos que vivimos, perdón que me tome este tiempo, pero en tiempos tan adversos que vivimos, la gente ha perdido la fe. Prefiere otras cosas, se ha adaptado a la pandemia que estamos atravesando. Y la fe la ha olvidado. Al rato busco al Señor. Si no lo estás buscando ahorita, no esperes buscarlo después del rapto. O sea, de verdad. Si ahorita que estamos en tiempo de gracia, no lo hacemos, en tiempos de real persecución, menos. No lo vamos a hacer. Es por eso que como iglesia necesitamos despabilarnos, necesitamos despertar. Mi papá pregunta, ¿cuánta gente ha muerto por el COVID? Y yo no sé dónde leí, y soy malo para recordar dónde leo las cosas, pero dicen que esta pandemia fue creada y están tratando de disminuir la población un tercio de la población que muera porque ya no hay suficiente comida y nos estamos acabando el planeta. Eso es lo que yo una vez escuché. Pero dentro de todo esto, yo sigo viendo un Dios victorioso. Un Dios que venció la muerte, un Dios que promete la victoria hasta el fin, un Dios al cual no se le ha ido nada de las manos. Pero como iglesia de pronto entramos en el pánico. Y es que entramos en pánico cuando no conocemos a Cristo.
podemos conocerle de entendimiento, puedes tener mucho conocimiento acerca de la palabra y grabarte todo este video y decir, sí, ya conozco, pero no, conocer se trata de un encuentro personal con el Señor y de experimentar que Él es un Dios de poder, de gloria, de triunfo, de victoria y que Él tiene todo en control. O sea, algo que yo he aprendido en este matrimonio es que Dios está en control y que a Dios no se le ha salido de las manos absolutamente nadie. Tú no te le has salido de las manos al Señor, nosotros tampoco. Dios está en control de todas las cosas. Sí. Confiemos en Él. Los siguientes versículos de Apocalipsis 6 los analizaremos el próximo martes. Son 2 sellos más, es el 5º y el 6º. Y están muy interesantes. De verdad, si el Señor te habló y aprendiste de la palabra del Señor, te invitamos a que no te pierdas el próximo martes a la misma hora. Veremos los otros 2 sellos que... Esto va en aumento, o sea, esto es la puntita del iceberg porque vienen luego las copas, vienen las trompetas y luego las copas y está fascinante. Apocalipsis está muy enriquecedor. No te lo pierdas, ya vamos en el capítulo 6. Sí, no te lo pierdas, nos vemos la semana que entra. El sábado también hay en vivo. Por esta misma página de Facebook. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Saludos a todos. A todos. Por ahí vi a Carol. Ahí está Carol. Saludos. Que ya no alcanzamos a... Mira, yo voy a intentar reconocer Mari, Dios te bendiga, Mari. Ojos de escáner. Bueno, a todos los que nos estuvieron siguiendo, la rifa de la casa es la semana que viene. Para que se conecten, por favor, la semana que compartan ahí el video y nos vemos la próxima semana. Si no hay dudas, si no hay preguntas, Dios te bendiga, Jutsi. Dios les bendiga. Dios les bendiga a mi todos. Suegra, saludos. Keren, Irra, saludos mi papá, hermano Abdunel. Ahorita hablamos a lo loco. Jessy, hermana Yadira, Aide, Carol, Mari, hermana María Cervantes. Y no sé, nos aparece un +2 ahí o un +4, entonces ya no alcanzamos a ver a todos. Gracias por estar aquí, gracias por conectarse. Dios les bendiga. Saludos, hola Carol. Saludos a Mía. Nos vemos. Nos vemos la semana que viene. Y no se lo pierdan, Lean para que lleguen con dudas, preguntas. ¿Sale? Nos vemos. Dios les bendiga. Bye.